esto es, pues como lleva siendo ya 406 días en la calle Ferraz con Marqués de Urquijo, las protestas que inicialmente comenzaron por aquella amnistía que decía el propio gobierno que eran inconstitucional y que luego, como utilizan los organismos y los poderes del Estado en favor suyo como en una tiranía, pues ya dejó de ser inconstitucional para ser constitucional cuando necesitaba 7 votos y cuando puso a un esbirro del partido, porque eso es lo que es Conde Pumpido, es más que un juez, un hombre del partido, aquel que dijo que había que arrastrar las togas por el polvo del camino. Pues empezamos por eso y hoy no estamos solo ya por la ley de amnistía, que es manifiestamente ilegal, pero es sobre todo manifiestamente inmoral, porque independientemente de las ideologías políticas, piense usted que la mayor corrupción de un sistema democrático es que redacten las leyes los delincuentes, pero mayor corrupción es que las voten los propios delincuentes. Pero la corrupción superlativa es que esas leyes que redactan y votan los delincuentes beneficien exclusivamente a los delincuentes que las han redactado y votado. ¿Y algo más corrupto en un sistema que eso? Y ahora, pues no solamente ya estamos por eso, porque viendo lo que como entregarle a el dinero de los impuestos no los pagan los territorios, señores, los impuestos los pagan las personas. Es verdad que las personas están situadas en un territorio, pero por eso los que defendemos la igualdad de derechos entre los españoles, lo que decimos es que todo el dinero que se recauda tiene que ir a una caja única para asegurar la garantía financiera de esos derechos sociales que vertebran la dignidad de las personas, como es la sanidad, como la educación, como es la vivienda, como son las pensiones. No, este señor le va a dar 30.000 millones que se recaudan en Cataluña para que se lo queden ellos y no aporten a la caja común. Esa es la igualdad que defiende el socialismo. Esos que dicen que no hay algo más tonto que un obrero de derechas, pues yo digo aquí que no hay algo más perverso que un militante socialista que vota a este gobierno, o un militante de izquierda que vota a este gobierno, que con el dinero, no con su dinero como hacen los empresarios, que arriesgan su dinero y trabajan su empresa. Aquí es los impuestos que pagamos todos, con esos impuestos se nos está haciendo desiguales en derechos, porque se están entregando los impuestos de todos a unos cuantos. A los que me seguís, por favor, los que os guste, darle al me gusta al perfil y seguirme en el canal de YouTube, donde cuelgo luego todos los directos que realizo. En el canal de YouTube, porque el canal de YouTube permite subirlo con muchísima más rapidez y comodidad. Aquí en TikTok pues tenemos un problema de que no se queda grabado el directo, hay que descargarlo y luego subirlo, es lento y no te puedes salir del programa, porque en cuanto te sales del programa deja de subirse. Y eso es un problema. Sánchez, tirano, ayuda de una vez al pueblo valenciano. Sánchez, tirano, ayuda de una vez al pueblo valenciano. Ayuda de una vez al pueblo valenciano. Sánchez, tirano, ayuda de una vez al pueblo valenciano. No, si lo encontramos.
Guardia Civil, detengan al ladrón. Se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Guardia Civil, detengan al ladrón. Se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¡Vámonos! No estoy jubilado, pero si estuviera jubilado, ¿cuál es el problema y cuál es el problema de argumental? ¿Es que acaso los que decís que somos racistas, los que decimos que la inmigración tiene que ser controlada y nos llamáis racistas y xenófobos, ahora resulta que queréis exterminar a los jubilados? ¿O qué pasa aquí? Que siempre tenéis la misma historia. Si es que vosotros, en definitiva, lo que yo me di cuenta, y me di cuenta desde muy joven, que la izquierda no tiene valores. Lo que tiene son posiciones políticas cuando saca renta de ellas, pero no defiende valores en sí mismo, porque si defiende valores, era la propia izquierda la que tenía que echar a sus gobernantes, a sus políticos, para tratar de poner decencia en sus filas. Pero no, os da igual que se traspasen no límites ideológicos, os da igual que se traspasen límites de los más mínimos principios éticos y morales que deben regir la política y que deben regir la gobernabilidad de un pueblo, que debe regir el gasto público de una nación. ¡Qué grande eres! ¿Qué pasó en este jabal? ¡Qué grande eres! Hoy bien, ¿eh? Queda gente ahí, ¿no? Hoy sí, parece que mucha... furgón para Puigdemont! ¡Ese furgón! ¡Para Puigdemont! ¡Ese furgón para Puigdemont! Pues mira, yo te voy a decir mi sueldo mensual. Mi sueldo mensual actualmente son de 1.000 y pico de euros, porque después de 31 años trabajando en una empresa y producto de estas leyes laborales maravillosas que ha hecho la izquierda y los sindicatos, que son correa de transmisión de la izquierda socialista y la izquierda comunista, que desmontaron los derechos laborales de los trabajadores en 40 años, resulta que hoy las trampas de las grandes empresas se declaran en quiebra después de haber vaciado de patrimonio las empresas, y no pasa absolutamente nada porque lo habéis consentido vosotros votando a unos dirigentes traidores a los derechos, no de la izquierda, a los derechos laborales de los trabajadores. Se ha desmontado el derecho laboral, que no nos quedan ya casi ni un derecho ya, nos quedan derechitos. Algunos creen, y con eso os voy a dar una lección a estos que os creéis muy avanzados, algunos creen que los 45 días por año, eso es lo máximo. Pues no, señor. Cuando llegaron los 45 días por año, por despido improcedente, supuso no solamente no supuso un avance, no, sino lo que supuso fue un retroceso. Os lo voy a explicar, porque anteriormente al despido libre tasado, que fue lo que trajo los sindicatos de clase, esos sindicatos de izquierda, comunistas y socialistas, lo que trajeron fue el despido tasado, que es igual que el despido libre. Anteriormente a que existieran esos 45 días, el empresario no se atrevía a despedir. Había una seguridad casi plena en el empleo. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando te despedían, era el juez el que tasaba la indemnización que iba a cobrar el trabajador. Y el juez, en función de la injusticia cometida con el trabajador, y la responsabilidad familiar, podía hacer que un trabajador que a lo mejor llevaba 2 o 3 años en una empresa, la indemnización fuera de 6, 7 años o 4 años de salario. Por eso nadie se atrevía a despedir.
Por eso la gente decía que estaba prohibido el despido. No, el despido no estaba prohibido, pero era prohibitivo despedir porque se desconocía cuánto le iba a costar al empresario que despidiera. Esa es la realidad jurídica que rompieron los sindicatos de clase y esta izquierda de pacotilla que desarticuló el derecho laboral, y lo que hizo fue ese dinero que anteriormente tenían que darle a los trabajadores realmente por la protección social que tenían, ese dinero lo que hicieron fue poner impuestos. Y las empresas ahora, ese dinero que antes protegía a los trabajadores en la empresa, hoy protege a los políticos en sus sillones cobrando como millonarios sin empresas. Y mientras más han aumentado los impuestos a las empresas y a los trabajadores, mayor es la disminución de los derechos y la protección laboral de los trabajadores. Esta es la realidad social que hay que desenmascarar. Hoy hay que decir alto y claro que cuando la clase política derrocha el dinero público o cuando lo roba, se está convirtiendo en explotadora de la clase trabajadora, porque hoy el 50% o más del 50% de lo que producen los trabajadores lo llevan los políticos, y cuando los políticos no lo gastan en esos derechos sociales que vertebran la dignidad de las personas, lo que están haciendo es ser unos explotadores de esa clase trabajadora, porque si ese dinero estuviera en las empresas, el trabajador podría presionar al empresario para mejorar sus condiciones o cuando fuera despedido tener, como tenían en aquellos tiempos, un despido importante. Esa es la realidad jurídica. Para vosotros de pacotilla que no hacéis más que insultar, llamar, que cuánto ganas, ganan más los que tú votas, ignorante, ganan más los que tú votas, que con tu voto y con tu odio ideológico hacia el otro, para que no pienses en el presente, lo que hacen es ponerse unos sueldos de ricos sin tener ningún tipo de empresa. Y te pongo ejemplos concretos. La Diputación de Badajoz, el que hoy es secretario general de los socialistas extremeños, cobra 72.000 euros de presidente de la Diputación de Badajoz, más la dieta. Los diputados provinciales cobran 60.000 euros en una región donde la renta per cápita es de las más bajas de España. Eso es el socialismo. Pero es que lo peor es que no es solo el socialismo. Lo peor es que una clase política de derechas y de izquierdas que nos tienen divididos, y tanto unos como otros gobiernan de la misma manera en contra del pueblo al que abandonan, como nos abandonaron en la pandemia, que murieron 32.000 personas, como han abandonado a los valencianos, a los que han salvado los muertos, los políticos muertos han salvado más de 50.000 muertos, han salvado más de 50.000 vidas en Valencia, porque hicieron en su tiempo que les tocó gobernar unas obras de infraestructura que han evitado ese exterminio de los valencianos que se hubiera producido si no se hubiera hecho el desvío del curso del río Turia. En cambio, los políticos vivos, esos que sí cobran sueldos millonarios, a diferencia de lo que pasaba con aquellos políticos entonces, esos no han hecho las obras de infraestructura que hubieran evitado todas las muertes que se han producido y la mayoría de los daños materiales. Esa es la realidad. Y repito, a los que me siguen y les gusta nuestros directos, pues que le den al seguir a la página y que también le den al seguir a YouTube. Aquí la cuestión es que, para empezar, el partido político en sí mismo es una herramienta perniciosa para la democracia, porque acaba convirtiéndose en unos clanes que pactan con los que de verdadmente gobiernan, porque los tienen controlados a todos, porque el que gobierna realmente, que es el capitalismo más voraz, que es el que realmente marca las políticas a todos los políticos, les es mucho más fácil controlar a 4 o 5 partidos políticos que si la democracia estuviera basada en las personas y hubiera listas abiertas y se votara a las personas y no hubiera disciplina de voto y hubiera
tuviéramos la capacidad los ciudadanos de votar al presidente directamente y a los alcaldes directamente, y se les acababan los chollos, y por narices muchas veces el pueblo a la hora de votar establece los contrapoderes de unos a otros, no que ahora lo que ocurre es que el poder legislativo controla al ejecutivo y controla al judicial, y no tienen bastante con eso, que controlan todas las instituciones que son resortes de poder, resorte de equilibrio de poder, y los ocupan con el partido, como está pasando con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el INE, el CIS, Renfe, el Indra, como está pasando con todas las instituciones del Estado, que son fagocitadas por el partido, que en definitiva son fagocitadas por un clan. Porque ¿cuántos afiliados creen ustedes que tienen un partido político? No tienen más de 100.000, pero es que de esos 100.000, los que realmente mandan no son más de 1 millar. Los que realmente se le guisan y se lo comen no son más de 1 millar. Y esos son los que al final establecen esa tiranía democráticas, con apariencia democrática, y que realmente pues nos llevan camino de lo que hemos visto y nos advierten muchas veces los venezolanos que les pasó a ellos. Hombre, pero vamos a ver, usted sabe escuchar. Yo estoy pidiendo un caudillo y lo que estoy diciendo es que no existan el caudillismo de los partidos políticos. Pero hombre, de Dios, escuche un poco. No anteponga su bilis al razonamiento. Si estoy hablando de listas abiertas, si estoy hablando de elección directa del pueblo al presidente, estoy hablando de la elección directa del alcalde por parte del pueblo. Por favor, un poquitín de razonamiento, porque es que eso es quedar un poco en ridículo. No se da cuenta que queda en ridículo. Cuando estoy diciendo justamente lo contrario y usted afirma eso, es que una de dos: o tiene poca capacidad de comprensión, o que lo que he dicho, que las bilis no les deja bien circular la sangre por sus neuronas. Es el culo roto por 7 votos. Tienes el culo roto por 7 votos. Tienes el culo roto. 7 votos. Tienes el culo roto. Tienes el culo roto. Antes un normal. Apégate local. Perdón, una loca y más rápido. ¿Cómo digo que ha pasado? ¿Te asusta? Ya lo sabe, ¿te acuerdas una vez aquel mirándonos? ¿No te acuerdas una vez? Bueno. Ya tampoco. ¡A prisión! Todo el gobierno. Necesitamos parte del gobierno. Toda la prisión. ¡Hombre! ¡Gobierno a prisión! 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 Gobierno a prisión. ¡Gobierno a prisión! ¡Gobierno a prisión!
¡Gobierno o prisión! ¡Gobierno o prisión! ¡Gobierno o prisión! No sé por qué se me va la memoria. Cuando digo arriba las manos, esto es un atraco. No sé por qué será. Aquí la mayoría de la gente madruga y trabaja, la inmensa mayoría. No como los vuestros, a los que defendéis irracionalmente, aunque se os esté hundiendo la puñetera casa y lo estáis viendo en vuestros propios ojos. Los que no trabajan son los que hacen las manifestaciones a las 12 de la mañana. Los que hacen las manifestaciones a las 12 de la mañana son liberados sindicales o son funcionarios que nadie les dice nada, aunque no trabajen en todo el puñetero día. Y eso lo vemos todo. Los que se manifiestan a las 12 de la mañana, esos son los que no trabajan. Pero ¿cómo tenéis esa cara dura? ¿Cómo tenéis esa cara dura? ¡El círculo! Yo grabo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva la España de los patriotas! ¡Viva! Una y no 51, España, 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 una y no 51. Pero es que ya no es el problema solo de la deuda pública, es que los intereses de la deuda pública, que es otra cosa que la gente ni entiende, y ese es el problema, que a la gente en los colegios se la enseña a masturbarse, en lugar de enseñarle a ser libre, a enseñarle primero el espíritu cooperativo, para tratar si de verdad se lucha contra el ultraliberalismo, enseñarle ese espíritu cooperativo y tener esas cooperativas de crédito que antes ya existían sin necesidad de formarlas, porque eran las cajas de ahorros que han destruido la derecha y la izquierda y los sindicalistas rojetes del Partido Comunista y del Partido Socialista, y han destruido aquel servicio de crédito que representaba el 52% de los servicios financieros en España, más que la banca privada, y todos lo destruyeron y le han entregado todo el negocio bancario en exclusiva a la banca privada. Y lo han hecho los partidos de izquierda, y lo han hecho los partidos de derecha, y lo han hecho los sindicalistas, esos sindicatos de clase, Comisiones Obreras y la UGT, a cambio de vivir del puñetero cuento. Esa es la realidad de España. Y no hay bastante con eso, que además, desde el 1978, donde lo que recaudaba España era el 18% del PIB, hoy con un PIB impresionante, se recauda casi el 40% o más del 40%. Pero lo que es más grave, ese 40% representa para quienes los pagan más del 50% de lo que son capaces de producir. Somos capaces de producir la clase trabajadora. Me refiero a obreros, autónomos, pequeños y medianos empresarios, que somos los que sostenemos este tinglado. Y ellos están haciendo su negocio precisamente porque han insuflado y han inyectado un odio ideológico y un odio de clase durante 40 años para mantener en el redil unido a sus borregos votantes, botontos de unos o botontos de otros, aunque unos y otros estén viendo cómo se degradan esos derechos sociales que vertebran la dignidad de las personas. Pero seguimos ahí y vemos que sube la deuda, nos suben los impuestos, se degradan los derechos esenciales. El de la vivienda no le quiero decir nada.
hemos pasado de que un trabajador se podía comprar una vivienda con un solo salario a que un trabajador solo puede aspirar a alquilar no una vivienda, sino una habitación en ciudades como Madrid. Esta es la realidad social, por mucho que lo quieran vender. Muchos derechitos con los que nos tapan y nos tapan los ojos y nos dividen como sociedad, para que los derechos esenciales, los que realmente cuestan dinero, los que realmente, repito, vertebran la libertad y la dignidad de las personas, nos los están robando. Ya nos han robado algunos, como ha pasado con el derecho a la vivienda, pero nos siguen robando en nuestra cara el derecho a la sanidad pública, que repito varias veces todos los días, gobiernen partidos de izquierda, gobiernen partidos de derecha, gobiernen incluso separatistas, que tienen además muchísimos más recursos porque contribuyen menos a la caja común del Estado. Los ciudadanos del País Vasco también y los ciudadanos de Cataluña también tienen una sanidad cada vez más degradada, como todos los españoles. En fin, nada, voy a cortar el directo de hoy. Muchas gracias a los seguidores y que, por favor, seguid los que os guste, seguir el canal y seguir también el canal de YouTube, donde suelo colgar todos los días todos los directos, porque como digo, es mucho más fácil que hacerlo en el TikTok. Lo intento también en el TikTok, pero muchas veces pues no me deja. Venga, hasta mañana, si Dios quiere, y será otro día más en los que no cejaremos en la lucha contra este gobierno que está dando un golpe de Estado al Estado social, al Estado democrático y al Estado de Derecho, al sentido común, y está invadiendo todas las instituciones y está haciendo que para que Sánchez se siga sentando en la Moncloa, gobiernen y condicionen todas y cada una de las leyes los principios del egoísmo de la burguesía de izquierda y de derecha separatista, que lo que quiere y tiene como por fin político, y nos lo dicen todos los días, pero parece ser que a algunos no les importa o no quieren escucharlo, es destruir nuestra nación española. Y destruir la nación española no es romperla físicamente, es romperla socialmente. Además, Sánchez ya les ha puesto el caramelo en la boca, por el cual a ellos no les interesa ni siquiera independizarse, porque con los privilegios económicos que Sánchez les ha prometido, ellos estarán mucho mejor sin ser independientes que siendo dependientes. Así de claro, ellos independientes tendrían que asumir una serie de costes que ahora, con los privilegios que les ha dado, no hará falta, porque se los sufragaremos nosotros, porque ellos se quedarán con el total de los impuestos, pero en cambio las deudas las vamos a pagar nosotros, como pasa con las deudas de las pensiones. Las deudas, Cataluña no puede pagar las pensiones con lo que se ingresa de la seguridad social en Cataluña. Tiene un déficit importantísimo, y eso lo vamos a pagar todo. En cambio ellos se van a quedar con todo lo que se genera de IRPF allí. En fin, esta es la realidad, y el que no quiera verla, pues nada, que siga viviendo de ilusiones. Bueno, buenas noches, lo dicho, hasta mañana si Dios quiere. Gracias a los moderadores y gracias a los que seguís el canal sin insultar. Y buenas noches, lo dicho, hasta mañana si Dios quiere. Gracias a los moderadores y gracias a los que seguís el canal sin insultar. Y